Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Santos. El presente estudio no es un estudio sobre los dones del Espíritu Santo, el don de lenguas, pero sí lo vamos a citar a lo largo del comentario que se está haciendo. Su título es Curiosidades sobre el don de lenguas del Espíritu Santo en la Edad Media Europea. Es interesante porque sobre esto prácticamente no se sabe nada de nada. Este artículo no es, como comento, un estudio bíblico sobre el don de lenguas, es solo una reflexión histórica de una época absolutamente desconocida para la mayoría de los cristianos actuales. Es una recopilación de algunos datos obtenidos que creo que son de interés. Me quiero centrar en una época desconocida para este tema, en la Edad Media. Para aquellos que lo desconocen, se divide en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Engloba los siglos del 5 al 15 después de Cristo, anterior a la Reforma Protestante. Tampoco voy a entrar en profundidades, pero sí al menos me atenderé quiero atreverme a moverme en esa época. La cuestión del movimiento de los dones del Espíritu Santo, tal y como los entendemos hoy, es objeto de enorme controversia dentro de la cristiandad actual. No desarrollaré un estudio bíblico sobre este tema como os he comentado antes, que es tan importante en mi vida como en la de miles de cristianos de todas las edades y de diferentes iglesias y de denominaciones, incluidas buena parte de las iglesias evangélicas de hoy. Y también un grupo dentro de la iglesia católica que existe, y de otras comunidades como iglesias como tradicionales y conservadoras como las ortodoxas y otras más, en las que también se están haciendo notar los carismas, los dones, aunque de manera un tanto minoritaria todavía, y sin embargo, por supuesto que voy a citar la Biblia en este comentario. Lógicamente, es nuestra única fuente de seguridad revelada en un canon ya cerrado y protegido hasta el final de los tiempos. Nada más y nada menos. Para empezar, quiero comentar que reducir el movimiento del Espíritu Santo a través de los dones bien conocidos y mencionados en 1 Corintios 14 al nacimiento de la Iglesia durante el primer siglo, en la época histórica, y afirmar que sólo existieron durante el primer siglo para dar origen a la Iglesia, personalmente no creo que sea un argumento suficientemente claro por parte de aquellos que defienden ese punto, que son muchos desde tiempos históricos. Fue necesario un evento milagroso, poderoso y único para el nacimiento de la Iglesia, eso sin duda. Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos, creído y compartido y aceptado como el nacimiento de la Iglesia cristiana por todos los cristianos de todas las denominaciones, incluidos católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, sus descendientes evangélicos, coptos, maronitas y otras denominaciones distintas. Por supuesto, es un milagro maravilloso asumido por toda la cristiandad. Ahora, creyendo como creo que el Espíritu de Dios se ha movido, se está moviendo y se moverá hasta el final del período de la gracia, de acuerdo con la Biblia y su canon bíblico ya cerrado y asegurado, y habiendo sido testigo directo yo de eventos especiales de lo que ahora se llaman avivamientos, como lo he sido al menos en una ocasión aquí en España, de ese grupo surgieron grupos que se consolidaron como iglesias evangélicas posteriormente. Y tras estudiar este aspecto bíblicamente, debo de decir, de hecho, el Pentecostés de Hechos 2 fue histórico y revolucionario para ese momento. Nació la iglesia cristiana. La misma clave nos la da la Biblia y dice así. Dicen los judíos que escucharon a los discípulos hablar en sus idiomas. Les oímos hablar a cada uno en nuestra propia lengua. Curioso tema, ¿eh? Es decir, fue exclusivamente para ese gran momento cuando los apóstoles y el resto de los 120 discípulos hablaron en idiomas, digamos, de evangelización directa, no en lenguas celestiales, de adoración, sino
en lenguas que de alguna manera estaban evangelizando a aquellos que las conocían. Para proclamar a Cristo en lenguas entonces modernas, para que todos los peregrinos que vinieran a Jerusalén pudieran entender, y repito, entender, y se convirtieron a la palabra, a Cristo. La Biblia nos habla de 3.000 personas, que es mucho. Fue necesariamente un evento súper impresionante. Ya lo describe Hechos 2. Ya no hay datos sobre lo que llegaron a hacer aquellos judíos que se convirtieron cuando regresaron a sus países. Se supone que sembraron la semilla de la palabra de Dios, es decir, pioneros para la posterior expansión del evangelismo apostólico del primer siglo. Es posible que, de una forma o de otra, aquellos hebreos que se convirtieron y se bautizaron con Pedro abrieron el camino para los apóstoles a la vuelta a sus tierras. Bueno, es conjetura, pero es perfectamente válida. Ahora bien, no podemos argumentar Hechos 2, y atención al tema, usándolo como hemos hecho hasta ahora para la demostración de lenguas de adoración personales o individuales. En absoluto, porque esas lenguas solo eran evangelísticas por naturaleza y milagrosamente eran habladas por pescadores simples y sencillos que no tenían estudios lingüísticos, y si los hubieran tenido, no habrían sido suficientes para hablar diferentes idiomas y dialectos allí presentes en Jerusalén. Posiblemente los apóstoles conocían el griego y posiblemente conocían el latín, por supuesto el arameo, y para la lectura de la Sagrada Escritura el hebreo, pero eso fue insuficiente completamente. Yo cuando me convertí y conocí el mover del Espíritu Santo, siempre usé Hechos 2 para basarme en el tema de las lenguas personales, de adoración y de edificación personal y grupal. Pero con el paso del tiempo he entendido que necesitamos conocer más y mejor sobre la palabra de Dios misma. Gracias a ello entendí algo fundamental. El mismo Espíritu Santo que dotó a los discípulos de ese maravilloso don de hablar en lenguas conocidas para la fundación de la Iglesia, posteriormente bendijo a la misma comunidad de conversos que se quedaron en Jerusalén, transmitiéndole lengua de adoración a Dios y de uso exclusivo para la edificación de la comunidad cristiana. Pero, aunque sean el mismo espíritu, es el mismo hecho, pero con un mover diferente. Hechos 2 es solo para la fundación de la iglesia cristiana, y lo que Pablo dice en Corintios es para el desarrollo de la espiritualidad personal y comunitaria, pero siempre para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, creo que cuando defendemos el don de lenguas desconocidas, y digo claramente desconocidas, solo tenemos que acudir a 1 Corintios y no al libro de Hechos, porque las de aquella época, la del libro de los Hechos 2, fueron lenguas conocidas, por tanto evangelizadoras. Es muy distinto. Rastrearemos en la historia del cristianismo medieval anterior a la reforma del siglo XVI. Es muy probable que esa manifestación en lenguas conocidas podría repetirse de manera puntual, rara y remota, pero posiblemente fue real en algún momento determinado, en ciertos momentos de la historia de la iglesia cristiana medieval, conduciendo a la conversión de pueblos tribales, de tribus, sobre todo de tribus europeas. Pero algo muy puntual y muy como en la frontera de la cristiandad. Es muy posible que se suceda, porque hay sospechas de que eso pasó, que algunos misioneros cristianos, y vamos a entender una cosa, en aquella época no existía la iglesia evangélica, no. La iglesia evangélica, tal y como la entendemos ahora, es un producto de la reforma del siglo XVI. Pero era una sola iglesia. Pero dentro de esa iglesia había seguramente, y hay datos, y hay sospechas de datos que al parecer lo confirman, hombres de Dios que de una manera espontánea hablaron en el idioma de las tribus el Evangelio de Cristo sin haber aprendido previamente esas lenguas. Y hay sospechas, hay leyendas
con base de realidad de que eso pudo haber sido así. Por lo tanto, sostener, como digo, que el derramamiento del Espíritu Santo tuvo lugar solo durante el primer siglo y solo durante ese siglo fundacional no tiene para mí gran sentido, aunque la base es el movimiento del derramamiento en Pentecostés. Pero ni siquiera lo que ocurre hoy en la cristiandad actual y que está dando lugar a aberraciones no bíblicas, excesos bárbaros, movimientos radicalizados que confunden a gran parte del pueblo de Dios y extremismos altamente peligrosos, llenos de argumentos más o menos basados en la Biblia, pero distorsionados y manipulados, tampoco tienes ningún sostén. La propia Biblia ya nos ha advertido de todo eso. Sí, mi educación cristiana, y llevo más de 50 años haciéndola, tiene una base, creo que sólida, en el movimiento del Espíritu Santo, y por esa misma razón, y en la palabra de Dios, y por esa misma razón afirmo categóricamente que en algunos casos, por no decir en muchos, lo que hoy se presenta como avivamiento del Espíritu Santo tiene poco o nada que ver con lo que la Biblia nos enseña sobre el mover del Espíritu Santo. Por eso quiero aclarar bien este artículo antes de seguir con él. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, no es un estudio bíblico, pero bueno, ya que estoy comentando sobre el tema del don del Espíritu Santo, pues vayan por delante estas palabras. A la luz de la Biblia, primero, no estoy de acuerdo con quienes afirman que los dones fueron solo para el primer siglo fundacional de la Iglesia. No estoy totalmente de acuerdo. Aunque coincido que fue para la fundación de la Iglesia, pero allí empezó todo, no terminó. Segundo, tampoco estoy de acuerdo con la barbarie y herejías que ahora se están cometiendo en la gestión de los supuestos dones, que muchas veces creo que no son tales dones. Manipulaciones que en algunos casos se han convertido en un peligroso espectáculo religioso al servicio de unos pocos especuladores televisivos y que son el hazmerreír del mundo y la vergüenza y el oprobio para la Iglesia cristiana. Muchas veces son fuegos, sí, claro, son fuegos, pero fatuos, no reales. ¿Sabe lo que es un fuego fatuo? No sé si sabe lo que es un fuego fatuo. Los cementerios, cuando los cuerpos se están corrompiendo, se convierten en gases y escapan por las paredes, escapan de las cajas y da cierta luminiscencia nocturna, pero es etérea, son fuegos fatuos. Con eso quiero decir bien claramente qué es lo que está produciendo esos fuegos fatuos. Ahora bien, sigo con el tema. Me levanto enérgicamente, lo digo de verdad, porque conozco el mover del Espíritu Santo y conozco bien la palabra de Dios. Y me levanto por eso, enérgicamente, Biblia en mano, contra tales herejías modernas que se están dando dentro de ciertas iglesias extremistas del movimiento del pentecostalismo radical. Y digo radical, aunque muchas iglesias pentecostales no están por esa línea. Dentro de estas iglesias hay un pueblo de Dios que está despertando contra todo eso, pero a veces lo tienen muy difícil. Yo fui impactado meses después de mi conversión por el Espíritu del Señor cuando tenía 16 años. Por eso sé de lo que estoy hablando. Y qué bonito recuerdo tengo de aquel momento, de esa experiencia personal, que está de acuerdo con la palabra de Dios. Es cierto que tras el nacimiento de la comunidad cristiana, los dones explícitos de los que habló Pablo disminuyeron progresivamente en la historia del cristianismo y que aparentemente se hicieron residuales con el crecimiento y el avance de la Iglesia. Pero eso no significa que hayan dejado de existir, ni que hayan sido borrados para siempre de la cristiandad. Creo que nunca ocurrió. Sí, quedó muy reducido a grupos muy pequeñitos que además siguieron reduciendo y más, pero algo estuvo encendido siempre durante los 2000 años en la comunidad cristiana. Si leemos el mismo credo de los apóstoles, en la versión del concilio de Nicea y en los concilios posteriores, tempranos, dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
La afirmación es muy clara: Señor y dador de vida. No creo que fuera solo una declaración verbal fría y sin contenido. Era otra cosa, interna, profunda, sincera, del cristianismo trinitario frente al arrianismo unitario y a otras creencias procedentes del mundo griego. A pesar de que los dones de los corintios, citados por Pablo, ya estaban muy disminuidos en aquel siglo del concilio de Nicea, o eran ya residuales en algunas iglesias. Sin embargo, digo una cosa: el Espíritu Santo es consolador y está en la iglesia, y en todo creyente que siga a Cristo. No voy a entrar ahora en ese tema bíblico y fundamental del cristianismo, así que Dios me salve de limitar el movimiento del Espíritu Santo solo al primer siglo, y eso es todo. Nunca lo haré. Dios es lo que es y nunca impediré sus movimientos. No soy yo quien para decirle: Señor, todo aquello que tú hiciste para el siglo primero. No. Señor, todo empezó entonces y sigue asistiéndonos con la fuerza consoladora del Espíritu Santo, con los frutos y los dones, pero entendido en el contexto bíblico, no en el fuera de contexto como está pasando ahora. Y está dando lugar a tantísimas barbaridades. Si lo hizo en la iglesia de Corinto, ¿quién soy yo o cualquier otra persona para negar que quizás podría haberlo hecho en otras comunidades siglos después, por pequeñas e insignificantes que fueran en la historia de las iglesias desde el primer siglo? No soy nadie. No hay suficientes registros históricos para confirmar que ocurrió, por ejemplo, el siglo VI, siglo VII, no sé, incluso en plena Edad Media, siglo XI. Así como no hay registros históricos que afirmen que nunca ocurrió en la oscura Edad Media. Ni una cosa ni otra, no sabemos. Es algo que solo sabremos cuando vayamos con él. Dicho esto, me gustaría continuar un poco más. El cristianismo oficial medieval comenzó a corromperse las estructuras superiores, contaminándose cada vez más con aquello que había combatido al principio. De ahí surgieron las megaestructuras divisionales dentro de la cristiandad de la Edad Media, pero el Espíritu de Dios nunca dejó de ayudar a los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos. Nunca los abandonó, aunque tuvieran poca formación bíblica, dadas las circunstancias en las que nacieron y vivieron aquellos hombres y mujeres. Cuando estudiamos estas épocas históricas, debemos hacer algo que es fundamental, amigos: olvidarnos de nuestra perspectiva actual, pentecostal, o de otra denominación, y mirar a esos hombres y a esas mujeres de la Edad Media con una mentalidad libre de nuestros arquetipos actuales. Y olvidarlos y entender que vivieron en la Edad Media, que fueron hombres y mujeres de su tiempo, y no del nuestro, ni del tiempo en el cual también Cristo nació. Hombres de la Edad Media, con todo lo que eso conlleva. Sin embargo, a su manera, y quizás con errores, y a veces grandes errores, supieron permanecer fieles a Dios por encima de cualquier otra cuestión. En general, el gran grupo evangélico actual cree que en la Edad Media no existía nada de fe cristiana auténtica, lo cual no es verdad. O que existían iglesias como las de hoy en las que todos hablan lenguas. No es cierto. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo cual, como digo, no es verdad. Ni una cosa ni otra. Es cierto que la corrupción religiosa en esa larga época de la historia de la Iglesia se estandarizó en todas las escalas, y la desviación de lo que revelaba la Biblia de la jerarquía cristiana se destacó en altas estructuras eclesiales. La desviación de lo que revelaba la Biblia. Las estructuras cristianas se apartaron de eso. Algo que Erasmo de Rotterdam denunció repetidamente y que fue la causa de la reforma de Lutero. Utilizaré figuras medievales importantes en la teología de la época. Cabe tener en cuenta que durante la Edad Media europea la única iglesia existente era la católica. Sí, no había otra. En Europa Occidental no había otra. En la oriental marcaba la ortodoxa.
Pero aquí, la católica, no os asustéis. Eso es así. Lo digo para que piensen siempre que el cristianismo siempre ha sido igual como el que tenemos ahora. No. Y a veces menos mal que no ha sido así. Y otras veces sería bueno recordar que también hubo ahí hombres y mujeres que dieron la vida por Cristo en esa época. Bien, como os comento, cabe tener en cuenta durante la Edad Media Europea la única iglesia existente era la católica, ya que la reforma tuvo lugar en el siglo XVI, mucho después, aunque es cierto que hubo grupos pre-reformistas como los valdenses y otros muy minoritarios durante la Edad Media perseguidos por Roma. Sin embargo, el Espíritu Santo, a pesar de ese enorme caos, siempre ha ayudado a algunos cristianos, y especialmente en tiempos interesantes como esa época. Nunca ha dejado de moverse desde el siglo I a pesar de la escasez de datos históricos o incluso de su inexistencia documental oficial. Desde nuestra mentalidad cristiana del siglo XXI en el que vivimos, preguntémonos qué se pensaba en la Edad Media sobre los dones del Espíritu Santo. Se me ocurrió el otro día poner esto, qué se pensaba en la Edad Media sobre los dones del Espíritu Santo. Y de pronto descubro unos datos de gran interés. Bueno, en la Edad Media se entendía principalmente de dos formas teológicas, el don de lenguas me refiero, dos formas teológicas. La xenoglosía, es decir, es una palabra griega, que es hablar lenguas extranjeras reales para evangelizar, es interesante. Segundo, la glosolalía, es decir, el don de lenguas personales, para adoración a Dios. Lenguaje incomprensible de alegría espiritual y de adoración a Dios. Esto es lo que ellos entendían. Vamos a ver cómo orientamos esto. Formas de manifestación medieval. La xenoglosía, según decían los teólogos de la época, para uso misionero. Qué curioso, ¿eh? Porque me recuerda mucho a Hechos capítulo 2. Se consideraba una facultad milagrosa de predicar a pueblos extranjeros sin haber estudiado sus lenguas. Un ejemplo destacado en la tradición es el de Domingo de Guzmán, a quien se le atribuye la capacidad de ser comprendido por personas en diferentes naciones. Esto, atención. Ahora, esto, y yo he apuntado aquí una aclaración, esto debe de tomarse con mucha precaución, desde nuestra óptica actual. Sin duda, pero es posible que tal efecto ocurriera de manera puntual. Es muy posible que tal efecto ocurriera de manera puntual, pero ocurrió. Y dando por resultado la conversión de estas personas al cristianismo que entonces había. Bien, sigamos. No nos asustemos ni escandalicemos los que somos cristianos de fe evangélica por decir esto. Parece ser que en la oscura Edad Media hubo monjes que predicaron en las tribus europeas sobre Cristo. Sí, estoy hablando de las tribus en Rusia, las tribus en lo que hoy es Alemania, el norte de Europa, con los vikingos, antepasados de los vikingos, de hecho. A los vikingos, que era un pueblo terriblemente belicoso, se les predicó. Hubo gente que les predicó en su idioma. Es curioso, ¿eh? En sus lenguas. Y dio por resultado la conversión de muchos vikingos. Y muchos no lo habían estudiado previamente. ¿Resultado de la oración? Puede ser. ¿Resultado de la presencia notable del Espíritu Santo en ese momento? Puede ser. Se me parece mucho a Hechos capítulo 2 cuando los discípulos hablaban en lenguas conocidas a sus visitantes de todas las naciones del mundo conocido de la época. Hay historias que son casi leyendas, pero historias que lo confirman. Sinceramente, ¿quién puede afirmar o negar la evidencia? Nadie. Ni podemos afirmar categóricamente ni tampoco negar. Segundo, ¿cómo ellos entendían el don de lenguas personal en la Edad Media? ¿Glosolalía o júbilo? Vámonos a San Agustín.
uno de los grandes padres de la Iglesia. San Agustín definió cantar con alegría como un estado en el que la alegría del corazón trasciende las palabras, dando lugar a sonidos que expresan lo inefable. En el misticismo medieval, esto se consideraba como una forma de oración íntima con Dios. Qué curioso, ¿eh? Me está recordando alguna semejanza con lo que dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo no afirmo, pero tampoco niego. Ni afirmo ni niego. Pero eso es lo que se pensaba entonces. Ni doy la razón ni la quito, pero se pensaban. Desde el punto de vista de la perspectiva teológica medieval, tenemos filósofo que a mí me resulta muy pesado muchas veces, demasiado denso y con el que no estoy de acuerdo en algunas cosas. Tomás de Aquino, siglo XIII, es uno de los grandes filósofos de la Edad Media. En su Summa Theologiae, latín, Summa Teológica, trató el don de lenguas, y atención, como una gracia dada libremente. ¿Os suena? ¿Os suena? Gracia dada libremente por el Espíritu de Dios. ¿Os suena a lo que conocemos el tema? Yo creo que sí. Y en gran medida eso está de acuerdo. Destinada al beneficio de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Hasta ahora esto es cierto y entra dentro del contexto bíblico, pero desde nuestro punto de vista actual necesitamos entender qué ellos entendían por iglesia estructurada y qué entendemos hoy por eso en las cartas apostólicas que leemos en nuestras iglesias. Hay que entender a aquellos hombres, hay que reconocer a aquellos hombres. Vivían en su tiempo y en su iglesia. No son hombres del siglo XXI, ni tampoco son hombres del siglo I de Cristo. De Cristo, pero no son hombres del siglo I. ¿Me entendéis? Y hay mucho de cierto lo que está diciendo. Porque parece que yo veo ahí como hilos conectando con Corintios y con Hechos. Me da la impresión de que hay algo de conexión real. A ver, la iglesia medieval era cautelosa. Se establecieron criterios para diferenciar estas manifestaciones de posibles influencias demoníacas o trastornos mentales. No soy yo, este artículo no, esta frase no soy yo el autor, pero lo he ido estudiando en otros textos. Pero me da mucho la impresión de que en cierta medida tenían razón. Y digo, requiriendo que el don de lenguas produjera paz y unión y se sometiera a la autoridad eclesiástica. Bueno, hasta ese momento, lógico y ciertamente en buena medida bíblico, aunque quizás pueda estar disconforme con alguna definición. Pero bueno, ¿qué dice 1 Corintios 14? Y leemos, hermanos, cuando os reunís, dice Pablo, cada uno tiene un salmo, una doctrina, una lengua, una revelación, una interpretación, que todo está hecho para la construcción. Si alguien habla en un idioma extranjero, sea para todos, o como mucho 3, y a su vez un intérprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. De la misma manera que hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen. Si algo se revela a otro, que esté sentado, que el primero guarde silencio, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora bien, eso sí, y así lo creo, y así tiene que ser. Y está hablando de que hay que respetar a la iglesia. De eso está hablando. O sea que veo que alguna razón tiene Tomás de Aquino con lo que estamos hablando. Alguna razón tiene. Y da la impresión como que Tomás de Aquino conocía Hechos 2 y conocía 1 Corintios, seguro, porque era un intelectual de primera. Por lo tanto, esto ya es mi palabra, debe de existir un orden establecido o estar controlado por la autoridad eclesiástica. Pero el problema es que esta autoridad en la Edad Media había sido corrompida y en muchos casos ni siquiera era verdaderamente cristiana, aunque lo tuviera como título.
El pecado y la apostasía se hicieron un nido entre las autoridades religiosas medievales. Ni os cuento lo que era la iglesia, la jerarquía cristiana, por desgracia, ni os cuento. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. El problema con la autoridad religiosa medieval es que ya estaba muy alejada del texto bíblico en realidad y tenía una teología muy mezclada con tradiciones y enseñanzas que nada tenían que ver con lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, ¿qué autoridad tenían ellos para juzgar? ¿Qué autoridad? Si aquel movimiento fuera del Espíritu Santo o no. ¿Qué autoridad? Pero ciertamente ese pensamiento de Tomás, de Tomás de Aquino, perdón, sí, está muy inspirado, a mi juicio, por lo que se nos dice la palabra de Dios. Bien, el contexto de uso. A diferencia del período pentecostés en el Nuevo Testamento, donde el don era enorme, en la Edad Media parece ser, y digo parece ser, que se registraba principalmente en la vida de los misioneros cristianos como signo de santidad o como un instrumento específico de misión en la frontera del cristianismo que provocaba conversiones, como antes os he dicho. Es posible, y hay casos que ocurrieron. Sin embargo, en algunos nos adentramos en la mezcla de realidad con historias, leyendas y tradiciones que se han ido añadiendo después y que han distorsionado todo aquello, que no están bien justificadas, pero dice un refrán español: cuando el río suena, agua lleva. Por tanto, nos estamos adentrando en un periodo poco claro y diluido con relatos que podrían ser exagerados por cronistas posteriores y muy inclinados a atribuir demasiada actividad espiritual a los personajes, a elevarlos a la categoría de santos, algo que sigue arrastrando la Iglesia de Roma, distanciándose en ese aspecto y en tantos otros de un hecho fundamental, a saber que todos los cristianos somos santos por el Señor y no un grupo especial de ellos. Eso está en la Biblia. Hemos sido santificados por el Señor todos. Por la obra de Cristo en la cruz y no por nuestras acciones u obras particulares, sino por la fe en Él. Hemos sido hechos santos por el Señor sin que ninguna iglesia requiera tener el derecho divino de tal declaración como lo hace Roma. Yo no estoy criticando, estoy afirmando nada más, con todos mis respetos. Sin embargo, sigo enfatizando que es muy posible que los dones o algunos de ellos mencionados por Pablo en Corintios hayan estado en funcionamiento a lo largo de los siglos. A menudo muy pequeños, muy particulares en el corazón de creyentes sinceros medievales. Los monjes medievales eran expertos en hacer magníficas copias de los textos sagrados, los famosos códices bíblicos, que hoy son verdaderas maravillas. Conocían las sagradas escrituras, aunque estaban en latín, griego y hebreo, y arameo, creo que también. Es muy posible que algunos de ellos estuvieran influenciados por su mensaje, internamente. Es muy probable que en algunos casos, o muchos casos particulares, sus corazones fueran como el arca que llevaba la palabra de Dios escrita, con el canon bíblico ya cerrado. Es posible y probable que más de una persona medieval fuera utilizada por la acción del Espíritu de Dios y por lo tanto tuviera experiencias vitales del Espíritu Santo en sus vidas, muy parecidas a las de los cristianos de Corinto, a quienes Pablo escribió. Negar categóricamente esa posibilidad desde nuestra perspectiva bíblica del siglo XXI es muy arriesgado, al igual que afirmar con fuerza, como los católicos afirman hoy, que ocurrió simplemente porque eran miembros de esa iglesia. No, ni una cosa ni otra. Vamos a buscar un punto intermedio. Pasó, pero solo Dios sabe dónde, cuándo y con quién. Y por supuesto, hay evidencia histórica, aunque muy específica, con resultado de conversiones reales. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este vídeo, que creo que puede ser interesante a juzgar. Voy a publicar otro vídeo quiero hacer otro vídeo similar, continuando con el tema del don de lenguas durante la Reforma, o cómo veían los reformadores el don de lenguas. Porque es curioso, ¿eh?
Es curioso. Quiero hacer un segundo vídeo con este dato porque nos va a hacer pensar. Muchos no conocemos la historia del cristianismo y es interesante que sepamos cómo, cuándo, dónde, por qué. Y quiénes nos antecedieron con experiencias del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en los corazones. Mirad, hermano. De Jesús dijo, os enviaré el Consolador. ¿Pensáis que el Consolador solamente el siglo I y ya está? ¿De verdad? El Consolador con toda su fuerza, todo su poder, y ya está, se acabó. Algunos dicen que sí. Yo digo que no. Pero también digo que lo que está pasando hoy está fuera de control. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo en muchos aspectos. Nada que ver. Y toda la manipulación que se están surgiendo por todos los sitios de los dones. Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? No, hay que rebelarse contra eso. ¿Por qué? Porque es rebelión contra la palabra de Dios. A pesar de lo que parece ser, de lo que se pueda creer, es rebeldía contra la palabra de Dios. Y quiero pensar, y estoy seguro, que a lo largo de toda la historia el Espíritu Santo jamás estuvo apagado. ¡Nunca! El Espíritu de Dios ha estado siempre presente en la Iglesia y muchas veces con sus dones. Aunque en grandes épocas parecía como que, y seguramente estaba marginado en la frontera de la cristiandad, pero estaban. O sometido simplemente al escrutinio intelectual de algunos monjes que trabajaban la Biblia, los monasterios, pero estaban con sus dones. Que no todos lo tuvieran, de acuerdo, pero más de uno sí, estoy seguro que fue impactado por los dones del Espíritu, por el Espíritu Santo, los dones y los frutos del Espíritu de Dios. Y seguiremos viendo este tema y quiero aportar datos sobre eso. Ahora bien, esto es para que sepamos simplemente que el Espíritu de Dios ha estado siempre encendiendo corazones, desde el siglo I hasta el día de hoy. Parece como que de pronto, ¡plof!, todo explotó ahora y es ahora. No. Eso viene ya de siglos y de siglos en la cristiandad. Y cuando hablo de la cristiandad, hablo de todas las iglesias, no de una que está en Roma solamente. Hablo de todas las iglesias. Pensemos también en las orientales, la iglesia armenia, la iglesia copta, la iglesia maronita, la iglesia, en fin, todas las iglesias tradicionales. ¿Pensáis de verdad que el Espíritu Santo no está allí, de alguna manera o de otra, en el corazón de muchos, no digo que en todo, pero de muchos de sus cristianos, a pesar de que tengan tradiciones que a nosotros nos parecen extrañas? ¿Creéis de verdad que ha sido en vano el sacrificio de muchos ellos que han dado su vida por Cristo? ¿De verdad creéis que ha sido en vano? No. El Espíritu Santo siempre ha estado allí, con sus dones, con su mover, con sus frutos, siempre. Bien, nada más. Que el Señor os bendiga y bueno, si queréis hacer comentarios lo hacéis y aquí estoy siempre dispuesto a escuchar lo que vosotros queráis opinar sobre el tema. Pero eso sí, la Iglesia tiene que despertar porque hay un enorme desconocimiento histórico de la historia del cristianismo. Y lo poquito que conocemos está totalmente distorsionado. Así que adelante y profundicemos en nuestra historia, que es muy rica. Dios os bendiga.